Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Nos habéis sugerido que por qué no hablamos de un famoso contacto con naves espaciales que se dio en 1980 en Inglaterra. Un contacto que ha dado mucho que hablar y que de una u otra manera ha sido, digamos, reproducido o recordado a lo largo de todos estos años por cantidad de autores. Ciertamente teníamos un guión preparado de todo ello, y la idea era sacarlo más adelante, porque estamos revisando todo lo que se ha dado en términos de contacto, primero, segundo, tercer tipo, o sea, el nivel de aproximación que tuvieron a las astronaves o a los alienígenas. Estamos reproduciendo casi todo de lo que hemos publicado en estos casi 40 años. Y este contacto estaba pendiente, lo vamos a anticipar, vamos a saltarnos una serie, la agenda la vamos a acelerar y vamos a presentar un contacto extraordinario. Se trata del caso ocurrido en 1980 en la Navidad, en Rendlesham, en un lugar de Inglaterra donde se ubican dos bases o una base grande, muy amplia, de las fuerzas americanas en Inglaterra, una base conjunta. En un momento determinado, en la madrugada del día 26, aparece una extraña luz en el bosque y la patrulla correspondiente que está patrullando la base sale a observar lo que es y se encuentran con un ovni. Esta es la historia. Una historia muy controvertida porque de una u otra manera las autoridades de la base no podían aceptar que su seguridad estaba en entredicho y que un viajero había saltado todos los protocolos de seguridad, se había instalado allí, sabe Dios qué estaban haciendo. Pero el hecho fue muy notorio y muy notable, porque era una base de alta seguridad de la RAF. Veamos lo que pasó en dicho encuentro con esa supuesta nave. A finales del año 1980, en vísperas de la Navidad, luces inexplicables hacen su aparición en los cielos de la zona del bosque de Rendlesham en Suffolk, Inglaterra. Los hechos transcurren a las afueras de la RAF Woodbridge, utilizada en aquel momento por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchas personas, se puede decir decenas, pertenecientes a la USAF, fueron testigos de estos extraños eventos durante 2 o 3 días. Esta particularidad es la que justamente refuerza la credibilidad de este incidente, pues fueron muchos los testigos que dieron fe de lo ocurrido. Y no solo testigos civiles, sino también testigos militares. Rendlesham Forest, o el bosque de Rendlesham en español, es propiedad de la Comisión Forestal y comprende alrededor de 5,8 millas cuadradas de terreno. Se encuentra en el condado de Suffolk, aproximadamente a 8 millas, al este de la ciudad de Ipswich. En aquel entonces, en la zona al noroeste del bosque, se encontraban 2 bases militares, las cuales estaban siendo ocupadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de dicho país negó la posibilidad de que estos hechos puedan llegar a convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, también después se encontró abundante e importante evidencia que indicaba que efectivamente el Ministerio de Defensa estuvo muy interesado en investigar estos hechos y llegó más allá de lo que todos esperábamos. Los testimonios que se dan tanto por civiles como por militares en esa madrugada del 26 de diciembre de 1980 son numerosos. Al parecer, la astronave tenía un trípode de apoyo, había hecho 3 marcas en el suelo. Luego, según la policía y según los militares, esas marcas podían haber sido hechas por militares. Era muy difícil aceptar que de una u otra manera
se había posado una nave al lado de una base de alta seguridad de los Estados Unidos. Pero no solamente los civiles, sino también los granjeros de la zona hablan de extrañas luces que se vieron en el cielo, un fenómeno que no podía ser discutido. Sin embargo, la fuerza que estaba a cargo de la seguridad de la base, de una u otra manera no podía afirmar que eran vulnerables, y se hizo todo lo posible para negar el suceso. El día 26 de diciembre, alrededor de las 3 de la mañana, unas extrañas luces fueron reportadas por una patrulla de seguridad cerca de la puerta este de la RAF Woodbridge, base de la Royal Air Force. Los presentes inicialmente pensaron que aquellas luces reportadas eran un avión derribado. Sin embargo, algunos de ellos, luego de ingresar al bosque e investigar, vieron luces moviéndose a través de los árboles y también pudieron apreciar la luz emitida por un objeto mayor, el cual fue identificado como un ovni. Uno de los militares presentes esa noche en el bosque, llamado James W. Pennington, se encuentra con una nave de origen desconocido, tal como él lo narra. La nave se encontraba sobre la superficie y en estado de reposo, por lo que el sargento Pennington no dudó en acercarse a la misma. Minutos después, cuando Pennington estuvo ya al lado de la nave, decidió tocarla. Pennington pudo sentir una cálida sensación luego de hacer contacto con el objeto y además logró divisar una serie de símbolos, los cuales logró escribirlos sobre su cuerpo, según narró. Tiempo después, Pennington se daría cuenta que eso no fue todo lo que ocurrió, y además se encontraría con un mensaje sembrado en su mente. La nave supuestamente ascendió luego de este breve encuentro y entonces Pennington pudo apreciar el tren de aterrizaje triangular que poseía el objeto y que dejó 3 impresiones en el suelo, las cuales siguieron siendo visibles hasta el día siguiente. Tiempo después, ya en el año 1984, Pennington se somete a una regresión hipnótica y entre lo que pudo recordar afirmó que dicha nave con la que se topó había venido del futuro y que era ocupada por viajeros del tiempo y no por extraterrestres como muchos presumían. Cabe resaltar que este incidente no aparece en las copias de los informes del sargento, informes que se presume había entregado a sus superiores. Temprano en la mañana del día 26 de diciembre, la policía local fue llamada a la escena del supuesto encuentro entre Pennington y la nave, encontrándose las mismas huellas que el sargento afirmaba que habían sido producidas por el tren de aterrizaje triangular de la nave. La policía comunica que dichas marcas pudieron haber sido causadas por un animal. Gente de la zona también afirmó que sus animales de corral tuvieron un extraño comportamiento durante esa noche. Incluso los aviones persiguieron al dichoso ovni que salió despedido, y ellos hablan de un fenómeno muy curioso y muy extraño. Dice que en un momento determinado se vieron aturdidos, estaban aturdidos. Era como si una fuerza que emitía el ovni los dejara obnubilados, los dejara sin voluntad. ¿Qué clase de arma tenía aquel aparato que pudo producir
ese fenómeno en los aviones que perseguían al OVNI. El teniente coronel de la base, Charles Hall, levantó un informe que creó mucha polémica porque de una u otra manera se intentaba, incluso se obligó a los testigos y a los pilotos firmar en falso y con amenazas lo que realmente había ocurrido. Es decir, el informe no podía aceptar que la seguridad de esas bases estaba en peligro. Todo un drama que las Fuerzas Armadas y los ejércitos de muchos países tienen como protocolo aceptar en aquel tiempo, en los años 80, que una fuerza aérea extraterrestre podía amenazar las fuerzas de la Tierra era impensable e imposible. Y además, al estar amenazada la seguridad de la base, las autoridades, en este caso el teniente coronel, corría mucho peligro de ser despedido. Por tanto, hay una especie de... se orquesta una serie de testimonios falsos, diluir el tema, decir que eran luces, decir que eran animales que habían hecho huellas en el suelo, en fin, todo una, digamos, una tarea de disuasión para evitar afirmar que fueron visitados por una nave extraterrestre. Algunos aviadores de la base aérea, por el contrario, afirmaron haber visto un objeto metálico cónico, el cual se encontraba suspendido en una niebla de color amarillo sobre los árboles y con un palpitante círculo de color azul. El supuesto objeto parecía consciente de la presencia de los aviones y se alejó de ellos, dijeron los aviadores, por lo que decidieron seguirlo y darle caza. Los aviadores narran haberse sentido aturdidos al momento de acercarse al objeto. Se presume que estas personas fueron interrogadas, amenazadas y obligadas a firmar documentos donde juraban guardar silencio. Algunos inclusive dijeron haber sido obligados a firmar un documento donde se afirmaba que el OVNI era un faro. Otros informes esclarecen que los militares fueron obligados a mantenerse tranquilos bajo la advertencia: las balas son baratas. Sin embargo, en el año 2008, el teniente coronel Hall afirmó en una entrevista al canal de noticias CNN que hasta ese día no había sido posible desclasificar información sobre el incidente. La evidencia verbal del sargento Pennington se vio reforzada por una serie de pruebas que desbaratan toda la red de mentiras en que habrían caído los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. Lo que resulta curioso, por no decir sorprendente o milagroso, es que el sargento James Pennington, un veterano de guerra, se acerca a la nave junto con otro compañero. Al acercarse a la nave, hay testimonios que dicen que notaban como una especie de freno de tipo energético, como algo gravitacional. Al acercarse a la nave, toca la nave y, curiosamente, en su cerebro, nada más toca la nave, en su cerebro se fija un mensaje obsesivo que le mantiene con dolor de cabeza bastante tiempo, hasta que definitivamente en una agenda apunta lo que las imágenes le habían transmitido desde la nave al tocarla, es decir, un mensaje binario en unos y ceros, un mensaje de programación. En aquel tiempo él no sabía, no entendía, no podía comprender ese mensaje. Pasaron bastantes años hasta que definitivamente lo entregó a un programador y lo que, digamos de una u otra manera, esta nave entrega o anuncia o emite un mensaje que nos pone los pelos de punta. James W. Pennington, que fue testigo de los acontecimientos del día después de Navidad en 1980, un acontecimiento que él dice que le cambió la vida. El evento del que fue testigo es ampliamente conocido como el caso Rendlesham. Después de aproximadamente 30 años, Pennington habló ante una audiencia de alrededor de 300 personas en Volver al bosque de Rendlesham y reveló
que había algo de información nunca antes publicada. Cuando Penniston tocó la nave desconocida 30 años antes, tuvo una especie de descarga telepática directamente a su mente. Imágenes de unos ceros, imágenes en su mente que no desaparecieron hasta que las escribió después en su casa en un bloc de notas que llevaba en el momento. Era una especie de código binario. Los expertos creen que no existe lenguaje más universal ni más fácil de entender que las matemáticas. Y por lo tanto sería probable que si una civilización extraterrestre intentase comunicarse con la humanidad, pudieran usar números. Penniston nunca reveló esta información. Sin embargo, comenta que después del incidente no dejó de tener sueños al respecto y sobre todo respecto al mensaje que había recibido en código binario. Jamás se dio a la tarea de intentar descifrarlo, debido a sus escasos conocimientos al respecto. Así que en octubre del 2010 le confió 6 páginas de sus unos y ceros escritos a mano a un programador de computadora con la esperanza de que esto pudiese ser traducido en una oración con sentido. En el mensaje también aparecen unas coordenadas que corresponden a una antigua isla, hoy ya sumergida. La isla se llama High Brasil, la cual, según antiguas leyendas celtas, era el lugar de una civilización miles de años adelantada a su tiempo. En dicho mensaje aparecen también coordenadas en Belice, en Arizona, en las pirámides de Egipto, en las llanuras de Nazca, en China y en la puerta de Apolo en Grecia. Mensaje, una vez descifrado, es alucinante. Penniston recibe en su cerebro el mensaje binario en un lenguaje que se utiliza como elemento universal en todo el universo, el 1001, lenguaje de programación, algo que nos pone los pelos de punta, amigos míos. El mensaje viene de una isla que no existe, de High Brasil, una isla que está al este de Irlanda, bajo las aguas, y en el año 8100, es decir, es un mensaje que viene del futuro. Esto es lo que es alucinante. ¿Cómo es posible que venga de una isla que está sumergida o no existe? Sin embargo, fijaros, es curioso porque las leyendas celtas hablan de que en ese sitio existía una isla con una civilización miles de años más avanzada que la suya. Por tanto, la historia mítica de la isla ya está recogida en las crónicas tradicionales de los celtas. ¿Quiénes eran esos seres que estaban en esa supuesta isla que ahora está sumergida? ¿O no era una isla? Es decir, ¿podría ser que fuese una nave inmensa extraterrestre posada sobre el mar? No sería el primer caso en las leyendas que se habla de lo mismo, porque se sabe que en el desierto de Gobi existía, según la tradición, hace 60 millones, un montón de millones de años, vamos a poner 60 millones de años, existía en lo que era el mar, ahora es el desierto de Gobi, una isla blanca, donde habrían venido seres de Venus al mando de Sanat Kumara, una serie de personajes que eran dioses y que crearon una civilización en el mar. Esa civilización tenía una altísima evolución, pero crearon una base, es decir, un elemento artificial. Podría ser, por tanto, que la isla de High
Brasil fuese una nave en vez de una isla. Los celtas no podían identificar lo que era una nave o no tenían elementos comparativos. Por tanto, ¿qué base es esa? ¿Qué isla es esa misteriosa que aparece en el mensaje? Pero además es que aparece en el año 8100. Es decir, hay una teoría que dice que esos seres son los humanos que viviremos en el 8100, que hacemos viajes en el tiempo. Además, dan otras latitudes que son muy significativas y que son centros de poder, centros místicos, centros espirituales. Fijaros lo que es alucinante. Las latitudes y longitudes, las ubicaciones que da el mensaje de Penningston son tremendas, porque habla de, primero, que el mensaje viene de la isla Brasil, High Brasil, que ya no existe, en el año 8100, por tanto viene del futuro, pero luego habla de Belice, es decir, un lugar en Centroamérica donde está plagado de pirámides que miran al cielo. Es decir, los pobladores hablaban de la cultura maya, las que habían venido del cielo y les habían inspirado. Curiosamente, en la zona de Belice. No es casualidad, porque también aparece la zona y hace referencia a Arizona, donde los indios Hopi hablan precisamente de los extraterrestres que les llevaron de Sudamérica a la zona de California, a la zona de Nuevo México, a todas esas zonas, y aparece precisamente la latitud donde vivían los Hopis. Qué curioso, también adoraban, digamos, a estos viajeros espaciales. Aparece incluso la zona sagrada de las montañas de China, es decir, unas montañas donde los emperadores hacían ofrendas a los dioses porque era el lugar de reencuentro con ellos. Era una especie de puerta dimensional hacia el espacio. Aparecen las pirámides de Egipto, la latitud y longitud de las pirámides de Egipto, los dioses de Egipto, que hemos hecho muchos vídeos de la Heliópolis, los dioses que crearon la cultura en Egipto, Isis, Osiris, Set, Neftis, Ra, esas entidades del espacio, también están referidos en estas latitudes y longitudes que hablan. Incluso hablan de Grecia, la puerta de Apolo, la puerta de los dioses. Todas esas latitudes y longitudes están hablando de una u otra manera que ellos vinieron a esas civilizaciones, que crearon, que probablemente mestizaron o indujeron información, tutela y conocimiento a todas estas civilizaciones para los cuales dan, digamos, zonas de aproximación, las llanuras del Nazca. Madre mía, ahí hay que ver desde el cielo los dibujos que hay para enterarnos de que esos faros direccionales estaban, digamos, ilustrados o pintados para dirigir a las entidades que venían del espacio. Por tanto, estos seres que vienen y que se conectan con Penningston son seres que han estado aquí siempre, son los dioses, entidades que están evolucionando, digamos, que están controlando la evolución de la Tierra. De hecho, el mensaje dice la exploración de la Tierra y el seguimiento de la Tierra. El mensaje habla de eso. Es muy claro. Ellos dicen, venimos, os exploramos, os vigilamos desde hace 8100 años o desde el 8100 volviendo para atrás. Esto es interesante. Hay varias reflexiones sobre el asunto. Algunos dicen que son viajeros del tiempo. Sin duda son viajeros del tiempo. Pero ¿es la humanidad que en el año 8100 retrocede y da este tipo de experiencias o son entidades que viven en el futuro? Es un matiz importante. Si es la humanidad, nosotros que en el 8100 somos capaces de inventar el viaje en el tiempo, quizás sí, quizás hayamos venido a dirigir, digamos, de una u otra manera, a enderezar, a tutelar las experiencias que se han ido dando en la historia. Somos nosotros que venimos para atrás y digamos que hacemos una serie de arreglos. Pero eso, desde el concepto del viaje del tiempo, es muy difícil. Es difícil cambiar el pasado. Es más fácil cambiar el futuro. Cambiar el pasado es difícil porque se producían paradojas que nos podían llevar a la destrucción. Por tanto, hay gente que dice que no, que estos viajeros no vienen, no son la humanidad del pasado del año 8100 que vienen.
Por otra parte, me suena a mí esto mucho a calendario maya, me suena mucho a los viajeros estelares de la zona de Belice, que son los mismos que la gente de las pirámides, los dioses estelares, los mismos que los sumerios, y estos sí que son viajeros en el tiempo. Veamos un poco el razonamiento, porque no sabemos exactamente qué es eso de viajar en el tiempo. Para eso necesitamos saber la velocidad con la que va el planeta Tierra por el espacio. Fijaros, la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol y vamos a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, una gran velocidad, por supuesto. Tardamos 365 días en dar la vuelta, digamos, a el Sol, en día sideral, porque luego lo hemos ajustado con el calendario de los años bisiesto y lo dejamos en 365 días. Pero el sistema solar, que contiene la Tierra y contiene los planetas, camina hacia el centro galáctico a una velocidad de 200 a 220 kilómetros por segundo. Vamos a una velocidad terrible y tarda en dar la vuelta al centro galáctico de 220 a 250 millones de años. ¿Vale? Bueno, pero hay otra referencia. ¿A cuánto va la velocidad de la luz? Esto es lo gordo. ¿A cuánto va la velocidad de la luz? Pues a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, si imaginamos que voy a coger aquí la Tierra, a ver, lo que tengo en la mesa. La Tierra, estos son unos viajeros espaciales que estos van a la velocidad de la luz. Esta es la Tierra que va caminando a la velocidad de 365 días al año. A su vez el sistema solar camina hacia el centro galáctico. De una u otra manera todo está en movimiento. Pero yo voy a esta velocidad. Imaginaros. ¿Vale? En un momento determinado vienen estos seres. Se aproximan. En un momento determinado descienden la velocidad espacio-tiempo y se conectan con nosotros. Pero ellos en su astronave van a mayor velocidad que la luz, por tanto, en un momento determinado nos superan. Cuando nosotros estábamos aquí, nos estaban visitando directamente, habían ralentizado su tiempo y espacio, estaban junto a nosotros, pero cuando cogen su astronave y van a mayor velocidad de la luz, ¿a dónde van? Dan al futuro, a nuestro futuro, es decir, ellos van caminando y muy probablemente ellos, desde que nos visitaron, estén en el año 8100 nuestro. Es decir, que nosotros nunca los vamos a alcanzar, salvo que ellos retrocedan y vuelvan otra vez. Cuando una persona o un ser, una entidad, una astronave, va a la velocidad de la luz, mientras que la Tierra va a 20, 30 o 220 kilómetros por segundo, como es todo el sistema solar, ¿qué va a ocurrir? Que la astronave sale al futuro, se va al futuro. Por tanto, ¿son humanidades que venimos para atrás a rectificar nuestro futuro o son entidades que pasaron a una gran velocidad y que están en el futuro respecto de nosotros? Me inclino más por esta teoría. De hecho, Andrija Puharich habla de que estas entidades, los dioses de Egipto, los sumerios, los Anunnaki, que son tan famosos, dejan aquí hacen un implante genético, crean al ser humano y se van a una altísima velocidad y viven en el futuro. Pero para seguir nuestra evolución ponen en órbita, eso es lo que dice Uri Geller en sus contactos con las entidades del espacio, que testa y que sigue Andrija Puharich, el parapsicólogo, el doctor parapsicólogo más famoso de la historia. Lo que dice es que en torno a la Tierra ponen un satélite permanente que se llama Spectra. Y ese satélite es el que, digamos, capta, sigue, analiza y persigue la vida humana y manda la información a la astronave, a los seres que están ya en el futuro, porque van a una altísima velocidad saltándose el espacio-tiempo.
Por tanto, la isla de High Brasil, a lo que se refiere el mensaje de Penniston, ¿era una isla o era simplemente una astronave enorme, una base submarina? Segundo, ¿somos nosotros la humanidad del año 8100 que retrocedemos para atrás para modificar nuestro futuro? Eso es muy improbable. Pero sí que pueden ser entidades que están en el futuro y que están viniendo, digamos que retroceden a nuestro tiempo. Por eso cuando hablan que están en el 8100, cierto, la astronave, la civilización, el núcleo de su civilización, a la velocidad que van, están en el 8100. Pero es probable que hayan mandado una sonda en 1980, en la Navidad de 1980, para saber cómo estamos. Luego la sonda se vuelve a marchar en una especie de, digamos, velocidad interdimensional, cambiando de dimensión al tiempo-espacio que están, que es el año 8100, según nuestra referencia. Pero fijaros que desde el 80 que se da este contacto hasta ahora que estamos grabando este programa en el 2021, ya no están en el 8100, estarán en el 9000 y pico. Es decir, que de una u otra manera nos está hablando de viajeros del tiempo, no de viajeros del espacio. Hay una gran discusión, no se sabe lo que es el tiempo. Los físicos siguen investigando lo que es el tiempo. Probablemente lo que existe realmente es el tiempo, y dentro de la escala del tiempo se da el espacio. Ellos son viajeros del tiempo, viven en una especie de eterno presente, porque han alcanzado una velocidad donde pueden, digamos, manifestarse a la vez pasado, presente y futuro. Yo me inclino más a pensar que son entidades del espacio, que vinieron en su tiempo, que vinieron con una astronave a la isla de High Brasil, igual que fue la isla blanca del desierto de Gobi, que nos manipularon, nos pusieron los programas, el software, y luego se marcharon con sus astronaves y su civilización a nuestro futuro, que es su espacio-tiempo, porque su nave, su civilización viaja a más de la velocidad de la luz. Y ya conocéis la teoría de la relatividad, es decir, que si yo y mi gemelo, ¿habéis visto la película Interestelar? Pues la película Interestelar es muy clara. Mientras que la hija se queda en la Tierra, el padre coge una nave, va a una velocidad inmensa, se mete en un agujero negro y cuando regresa a la Tierra, la hija, él sigue igual, sigue joven, el personaje, y la hija tiene más de 80 años. Es decir, que se da esa paradoja de que la hija es mucho más vieja que el padre y es lo que habla la relatividad, el espacio-tiempo, si a la velocidad de la luz, digamos, se acorta, no avanza, mientras que en la Tierra avanzamos y nos hacemos viejos. Yo creo más en esta teoría. En cualquier caso, este contacto es precioso, es muy significativo, porque en todo caso nos habla de entidades que nos están vigilando, que crearon las culturas más importantes de la Tierra, que vinieron en estas latitudes que ellos dicen creando cultura, control, mestizaje, inseminación genética. Me parece apasionante el contacto. Y por supuesto que los sistemas de seguridad y que las fuerzas de los distintos ejércitos nos traten de tontos, pues no está bien. Es decir, la verdad es que estas entidades del espacio se saltan todas las barreras que nosotros pongamos. Hacen lo que les da la gana, porque tienen poder para hacerlo. Entonces me parece ridículo que se intente falsear un informe diciendo que no ha pasado nada, porque evidencian que son impotentes ante estas entidades que son de un poder inmenso. Por tanto, dejémoslo claro, dejen ustedes de mentirnos tanto. Su nivel de seguridad ante estos artefactos interdimensionales es cero y es ridícula. Por tanto, acéptenlo, vamos a trabajar con ellas si podemos, vamos a acercarnos a lo que quieren. Porque todos estos mensajes, todas estas presencias, ¿qué quieren? Que evolucionemos. Que evolucionemos hasta el punto de poder hermanarnos con ellos. En definitiva es eso. Pero la verdad es que vamos muy lentos. Bueno, os habíamos prometido sacar este mensaje, nos lo habíais sugerido,
lo teníamos puesto ya en la agenda, ya teníamos elaborado el guión, que lo he sacado de internet, o sea, sobre este tema se ha escrito cientos o miles de artículos, he sacado uno, y hemos hecho las reflexiones oportunas para crear el debate que ahora mismo está en vuestras manos. ¿Qué os parece? ¿Eran viajeros del futuro extraterrestres? ¿Éramos nosotros que hemos vuelto del año 8100? ¿La isla de Jai Brasil era una base alienígena o era una isla que se sumergió? No se sabe. Esta es la historia. ¿No se os ocurre, no os sugiere la idea de crear una antena, emitir con ceros y uno, que es el mensaje matemático universal, mandar un saludo a las estrellas a la que tengáis enfrente de vuestra ventana? Yo muchas veces hablo con mis compañeros y les digo, bueno, vamos a diseñar una antena para emitir un saludo como hizo pues Carl Sagan y demás en el proyecto SETI, mandar un satélite al espacio. Y mis amigos algunas veces me dicen, tú eres tonto. Pero si ya están aquí, si nos están vigilando desde el principio, si simplemente tenemos que cambiar nuestra visión, hacerla interdimensional para saber que las naves están en cuarta dimensión encima de nuestras cabezas, se ríen de mí. Pero no deja de ser romántico intentar poner una antena en casa y decirles, hermanos, estamos aquí, venir a tomar chocolate a mi casa. No es una broma, es una añoranza de encontrarnos con los seres que nos crearon, con los supuestos dioses, con nuestros amigos del espacio. Nada más, os dejo esta reflexión. ¿La isla de Jai Brasil era una base o era una isla? ¿Vienen del 8100 del futuro? ¿Quiénes? ¿Hombres, seres humanos que retrocedemos o extraterrestres que van a una altísima velocidad y están en el futuro? Esta es la reflexión y el debate de este vídeo que os dejamos en vuestro poder. Un saludo y hasta el próximo vídeo.